La historia de cómo Irán se convirtió en un bastión del Islam chiita es un proceso complejo y multifacético. Esta transformación no fue un acto repentino ni una simple consecuencia de la conquista. Más bien, maduró a lo largo de siglos, entrelazando antiguas tradiciones persas, protestas sociales y una profunda búsqueda religiosa. Desde las primeras invasiones árabes del siglo VIII hasta la ascensión de los safávidas en el siglo XVI, la sociedad iraní experimentó una continua reconsideración de su identidad, creando una síntesis única que llegó a definir el carácter del Estado iraní moderno. Antes de analizar la islamización de Irán, es necesario comprender el terreno sobre el que cayeron las nuevas semillas. En vísperas de la invasión árabe, Irán se encontraba bajo el dominio del poderoso imperio sasánida, que durante 4 siglos había sido un formidable rival de Roma y Bizancio. Era un estado con una jerarquía rígida basada en estamentos. La religión oficial era el zoroastrismo, que para entonces se había transformado en un sistema complejo y, en ocasiones, excesivamente formalizado. La doctrina zoroástrica se fundamentaba en la idea de una confrontación eterna entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad, y la figura del rey era percibida como portador de carisma sagrado y gracia divina, que le conferían el derecho a gobernar. Sin embargo, para comienzos del siglo VIII, el imperio sasánida se hallaba exhausto tras interminables guerras con Bizancio y luchas dinásticas internas. Las tensiones entre la autoridad central y la nobleza provincial, así como una pesada carga impositiva, hicieron que la población estuviera receptiva a nuevas ideas. Es digno de destacar que dentro del propio zoroastrismo existían expectativas mesiánicas sobre la llegada de un Salvador, lo que más tarde sentó una base psicológica para la aceptación del concepto chiita del imán oculto. Así, en vísperas del advenimiento del Islam, la sociedad iraní se encontraba en un estado de profunda crisis sistémica, necesitada de una nueva idea unificadora. Inscribe tu nombre entre los honrados de la corte real. El colapso del estado sasánida se produjo con una rapidez asombrosa. Bajo el liderazgo del segundo califa bien guiado, Umar ibn al-Jattab, los ejércitos musulmanes invadieron el territorio de lo que hoy es Irán. Las batallas decisivas de Al-Qadisiyah y Nahaban a mediados del siglo VIII pusieron fin a la resistencia organizada del ejército persa. Sin embargo, la incorporación de Irán al califato no significó la adopción inmediata del Islam por parte de toda la población. El proceso de islamización fue gradual y tomó varios siglos. Inicialmente, el Islam se difundió en su forma suní, que predominaba entre las élites gobernantes del mundo árabe. Aunque los conquistadores trajeron consigo la lengua árabe como idioma del Corán, la cultura persa demostró ser resistente y no se disolvió en la árabe. Con el tiempo, llegó a darse una situación en la que los persas empezaron a desempeñar un papel fundamental en el gobierno del califato, aportando consigo sus propias tradiciones administrativas y códigos de etiqueta. A pesar del cambio de religión, la identidad iraní se preservó gracias al idioma y a la memoria histórica de una grandeza pasada, lo que sentó las bases para la búsqueda de un camino propio dentro del Islam, distinto al árabe. Una etapa crucial en la formación de la singularidad religiosa de la región fue el periodo comprendido entre los siglos VIII y X, cuando las simpatías hacia los partidarios del cuarto califa, bien guiado, Ali ibn Abi Talib, empezaron a manifestarse de manera masiva en Irán. Tras la muerte del profeta Mahoma, surgió una división dentro de la comunidad musulmana en torno a la cuestión de la sucesión. Los chiitas creían que la autoridad debía pertenecer a los descendientes del profeta a través de su primo Ali. Para la conciencia iraní, habituada a la realeza sagrada hereditaria, la idea de una legitimidad transmitida por la sangre resultaba mucho más cercana y comprensible que la práctica árabe de elegir califas de la tribu de los Quraysh. El clima político de la época fomentó la radicalización de estos sentimientos. Las tierras iraníes eran vistas por los gobernantes árabes de la dinastía Omeya como una periferia subordinada, y los propios persas, incluso después de convertirse al Islam, a menudo permanecían en la condición de mawali, es decir, miembros de segunda clase dentro de la sociedad.
El apoyo a Ali y a su linaje se convirtió, tanto para la nobleza iraní como para el pueblo llano, en una forma de protesta contra el dominio árabe. Los musulmanes que quedaban aún podían cuestionar el derecho de los califas reinantes al poder apelando a una fuente superior de legitimidad, la casa del profeta. El acontecimiento central que consolidó la identidad chiita en Irán fue la batalla de Karbala en el año 680, librada entre los ejércitos de Hussein ibn Ali, nieto del profeta e imán chiita, y Yazid, el segundo califa omeya. Hussein fue asesinado y su muerte resonó profundamente en la cultura iraní, en la que los cultos a héroes trágicos existían desde tiempos preislámicos. La imagen de Hussein como un campeón sufriente de la justicia se convirtió en un arquetipo ideal para un pueblo que vivía con la amargura de la pérdida de su propio imperio. Poco a poco, el chiismo en Irán dejó de ser únicamente un movimiento político y empezó a adquirir las características de una tradición espiritual orientada hacia el perfeccionamiento interior y la espera de la justicia. En los siglos IX y X comenzó un período que los historiadores suelen denominar el intermedio iraní. El califato árabe, bajo el liderazgo de la dinastía abasí, empezó a perder el control sobre sus provincias periféricas. Esto permitió que las dinastías iraníes locales se afirmaran. Uno de los ejemplos más llamativos fue el de los búyidas, una dinastía chiita originaria de la región montañosa de Dailam, en el norte del actual Irán. Aunque no proclamaron oficialmente el chiismo como la única religión, fue bajo su gobierno que los rituales chiitas recibieron reconocimiento oficial. Este periodo se convirtió en una época de florecimiento para el pensamiento teológico chiita. En las ciudades iraníes empezaron a formarse centros de estudio donde se llevaban a cabo debates sobre derecho, filosofía y estudios de hadices. El chiismo comenzó a tomar forma institucional, separándose de la corriente islámica más amplia. Es importante señalar que, incluso bajo el dominio de dinastías suníes posteriores, como los selyúcidas, las comunidades chiitas en Irán conservaron su cohesión y su influencia intelectual. Crearon una estructura paralela de autoridad en forma de eruditos teólogos, lo que en el futuro permitió que la religión se integrara rápidamente en el aparato estatal. En el siglo XIII, el mundo islámico fue sacudido por la invasión mongola, que alteró de manera fundamental el curso de la historia. En 1258, el gobernante mongol Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan, asaltó Bagdad y puso fin de manera definitiva al califato abasí. Para los chiitas, este acontecimiento tuvo un carácter dual. Por un lado, miles de personas perecieron. Por otro, la institución del califato suní se derrumbó, una institución que durante siglos había sido el principal instrumento para reprimir el chiismo. Los ilhanes mongoles, ajenos al Islam, trataron las distintas confesiones con una indiferencia pragmática, creando así las condiciones para un grado de pluralismo religioso sin precedentes. En medio del vacío político y la destrucción de las antiguas instituciones suníes, las órdenes sufíes con una marcada orientación chiita empezaron a cobrar fuerza en Irán. Muchos predicadores comenzaron a hablar abiertamente de la santidad de Ali y de la superioridad de los 12 imanes chiitas. Durante este periodo, los límites entre el sufismo y el chiismo popular se volvieron difusos, lo que preparó el terreno para la aparición de movimientos místicos militantes. El dominio mongol facilitó inadvertidamente la chiización de las masas, ya que la ortodoxia suní, privada del respaldo estatal, empezó a perder su influencia en las provincias. La transición oficial se produjo a comienzos del siglo XVI, con el ascenso al poder de la dinastía safávida. Una orden sufí de Ardabil, situada en el noroeste del actual Irán, se transformó en una poderosa fuerza política. En 1501, el joven Ismail I se proclamó Shah y declaró el chiismo duodecimano como religión oficial de sus dominios. En gran medida, esto fue un acto deliberado de voluntad, impulsado por la necesidad de consolidar las tierras iraníes frente a enemigos externos, el Imperio Otomano suní al oeste y los janatos uzbecos al este. Ismail I actuó con decisión y en ocasiones con severidad,
Para dar verdadero contenido a la doctrina proclamada, invitó a eruditos chiitas de las tierras árabes, Líbano, Irak y Bahrein. Se creó una poderosa jerarquía clerical, completamente integrada en el sistema de gobierno estatal. Los safávidas convirtieron el chiismo en un poderoso instrumento para forjar la identidad nacional. Fue bajo su mandato que las formas de culto y los rituales que vemos hoy en día finalmente tomaron forma. El proceso de transformación de Irán en un país chiita se completó no solo a través de la espada, sino también mediante un minucioso trabajo de codificación jurídica y la creación de un sistema de educación religiosa. Irán se convirtió en el único gran estado del mundo islámico donde el chiismo se estableció como doctrina oficial, diferenciándolo de manera permanente de sus vecinos suníes. Después de la caída de los safávidas, el chiismo no desapareció. Al contrario, se convirtió en una parte fundamental de la identidad iraní. Dinastías posteriores, incluidas los Qajar y hasta la dinastía Pahlaví modernizadora, se vieron obligadas a enfrentarse a la enorme influencia del clero y a la profunda arraigazón de los valores chiitas entre el pueblo. El chiismo le dio a Irán no solo una doctrina religiosa, sino también una perspectiva singular para comprender el mundo, en la que las ideas de la lucha por la justicia, la resistencia frente a la opresión y la fe en la llegada del Mesías ocupan un lugar central. El impacto de esta decisión tomada en el siglo XVI todavía se siente hoy en día. La división confesional de Oriente Medio en bloques suníes y chiíes es, en gran medida, un legado de aquella misma rivalidad geopolítica entre los safávidas y los otomanos. El chiismo se convirtió en un escudo para Irán, permitiéndole preservar su singularidad mientras estaba rodeado de otros sistemas culturales y políticos. Así, el proceso por el cual Irán se convirtió en un centro chiita fue el resultado de una larga evolución en la que la necesidad política se encontró con las profundas aspiraciones del pueblo. El chiismo en Irán se convirtió en la respuesta de la sociedad a los desafíos de la historia, desde la conquista árabe hasta el caos mongol. La consolidación institucional de este proceso en el siglo XVI no fue más que la culminación de siglos de búsqueda,